¿Qué tal? Les saluda Estefanía Colombari. Bienvenidos a En Profundidad, un espacio dedicado a ahondar ampliamente en los principales temas de la agenda nacional e internacional. Y como ha sido costumbre desde el año pasado, hemos dedicado este espacio para conversar con los candidatos a la presidencia y hoy no es la excepción. Me acompaña ya el candidato por el Partido Liberación Nacional, don José María Figueres, desde la virtualidad por razones sanitarias. Bienvenido, don José María. Doña Estefanía, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta gentil invitación. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Don José María, antes de ahondar en las propuestas de su plan de gobierno, pues evidentemente hay un tema que no podemos esquivar. Usted hace campaña en este momento, pues con la sombra del pasado, y no me estoy refiriendo exclusivamente al tema del conocido escándalo, sino también su gestión como presidente. A diferencia de otros candidatos, pues la gente, los otros contrincantes también le cuestionan temas que tienen que ver con su administración cuando usted fue presidente. ¿Cómo es manejar una campaña política presidencial que de por sí ya es compleja cuando se tiene que lidiar con esta clase de señalamientos que, bueno, no son legales, pero en muchas ocasiones la gente los considera como señalamientos de carácter moral? Bueno, doña Estefanía, muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que aquí hay dos cosas que usted señala con claridad. Una es, por supuesto, que a diferencia de los otros 24 candidatos y candidatas, yo sí he sido presidente de la República. Y entonces se pueden dirigir a ver y analizar la obra de gobierno. Es un gobierno en que, porque apenas somos humanos, no todo nos salió como hubiéramos querido. Cometimos algunos errores, ciertamente. Todas las administraciones, pero todas las personas cometemos errores. Pero fue un gobierno valiente. Heredamos una situación financiera muy complicada. Hoy en día es todavía más compleja y sin embargo fuimos capaces de cortar el déficit a la mitad. El déficit, el faltante de dinero del gobierno a la mitad. Crecíamos muy poco y al final del gobierno estábamos creciendo a un 7% en términos económicos, un 8% en el sector agropecuario. Habíamos creado 170,000 oportunidades de trabajo. Y bueno, creamos los EBAIS. ¿Qué habríamos hecho en esta emergencia sin los EBAIS? Y también innovamos en el mundo con el pago de los servicios ambientales, por el cual hace pocas semanas nos reconocieron con un premio internacional en el Reino Unido, porque logramos con ese programa que le paga a miles de familias costarricenses por mantener los bosques y por resembrar, pues logramos una cobertura del territorio de tener un 60% boscoso. Entonces sí, claro, hacen un esfuerzo por señalar las cosas que no salieron bien, como por ejemplo, que tuvimos que cerrar el Banco Anglo. Bueno, sencillo. Cuando llegamos al gobierno encontramos un centro y un foco de corrupción en el Banco Anglo. Inmediatamente pedimos la intervención por parte del Banco Central y meses después el Banco Central nos dijo, mira, aquí el desastre es tal que no hay remedio, el banco hay que cerrarlo, y lo cerramos. Una decisión difícil, era el banco más antiguo de los del sistema bancario nacional, de los bancos del Estado, pero tomamos la decisión porque ir al gobierno es también tener la valentía para tomar las decisiones cuando hay que tomarlas. Ningún ahorrante perdió su dinero, todos los trabajadores del Banco Anglo tomaron sus prestaciones o se les permitió que se trasladaran a otros bancos, otras instituciones del Estado. Me critican también porque se ve el Incofer. Bueno, también tiene una explicación muy lógica. En aquel entonces, para empezar, Costa Rica tenía, doña Estefanía, solamente 400,000 vehículos, la cuarta parte de los que hoy tenemos. No habían presas, pero el Incofer lo utilizaban el 3% de los costarricenses y nos costaba 6 millones de colones por día de subsidios. Una cosa como esa no se puede mantener. El Estado no puede perder y perder, sobre todo cuando está prestando un servicio que solamente lo utiliza el 3% de la población. Y queríamos llevar laboratorios de cómputo a las escuelas y a los colegios de este país. Y entonces la decisión fue, cerremos el Incofer, nos ahorramos esa plata, sacamos una licitación internacional, como lo hicimos,
gracias a UNESCO, las Naciones Unidas, para total transparencia, e instalamos laboratorios de cómputo en el 100% de las escuelas y colegios públicos de este país. Ahora, doña Estefanía, por otra parte, ya fuera de mi servicio público en gobierno, lo que más me reclaman las personas es el famoso caso de Alcatel. Un caso que también es claro. Yo salí del gobierno en el 98. En el 2000 me fui a trabajar como director gerente del Foro Económico Mundial en Suiza. Y 4 años después de eso, o 5, después de que yo hubiera salido de gobierno, revienta el caso de Alcatel. Yo lo que hice fue brindar una consultoría, dadas mis capacidades en el campo de la tecnología, de las comunicaciones y de la información, en donde, entre otras cosas, presidí la fuerza de tarea en esas áreas para Naciones Unidas, reportando directamente al secretario general Kofi Annan, y bueno, di mi asesoría. Por supuesto que cuando reventó el escándalo, lo primero que hice fue ponerme a la orden de las autoridades judiciales, que nunca me llamaron. Abrí mis cuentas bancarias, ofrecí todo tipo de documentación, y ningún fiscal de la República ni siquiera me llamó para cuestionarme. No tuve que comparecer en un juzgado para que defendiera mi honorabilidad. Y el tema de que se fue 10 años y que nunca vino, bueno, primero que todo no se fue, ya yo tenía 5 años de estar afuera. Y además lo más que estuve afuera fueron 7 años, nunca fueron 10 años. Pero más contundentemente no puede prescribirse nada si no hay una pena. Y en mi caso nunca hubo ni siquiera un cuestionamiento. Claro, alrededor de eso se tejió una novela urbana. El Congreso de la República en aquel entonces quiso hacer un escándalo con este servidor suyo. Y en la oportunidad, trabajando afuera, en la oportunidad que le ofrecí al Congreso venir, como consta en las actas de la comisión de aquel entonces, el Congreso no me recibió. Les mandé 3 ofrecimientos para videoconferencias, que tampoco. Bueno, total, les mandé una declaración jurada. Como no querían acomodarse, les mandé una declaración jurada notarizada en un consulado costarricense, que es un documento oficial. Pero en las mismas actas de esa comisión del Congreso comparece don Francisco Adanés, el fiscal de aquel entonces, y los diputados le dicen, bueno, pero ¿por qué usted no trae a Figueres? Y él dice textualmente, porque en el caso del señor Figueres no hemos encontrado que hubiera hecho nada irregular. Y lo mismo se pronunció, o de la misma forma se pronunció, don Gilbert Calderón, el procurador de la ética de aquel entonces. Es decir, mis actuaciones siempre estuvieron enmarcadas dentro de lo que es el ámbito legal. Yo ya tenía 5 años de estar fuera de gobierno, me ejercía como un profesional en el ejercicio de su profesión. Y por supuesto que todo esto me duele, claro, soy de carne y hueso. Me lastima que me griten improperios de vez en cuando. Me lastima que me digan cosas, que me pongan cosas en las redes sociales. Eso duele, Estefanía, eso duele. Uno no es de palo, pero yo también he aprendido en la vida 2 cosas, entre algunas otras, pero 2 que aplico aquí. Lo primero es que uno tiene que siempre ponerse en los zapatos de la otra persona. Y yo entiendo que haya muchas personas que sin haber analizado los hechos, sin haberlo investigado, se han dejado llevar por lo que es esta novela urbana que se ha tejido contra José María. Y también entiendo que las personas hoy en día se encuentren muy frustradas con la falta de oportunidades, la falta de empleo, la pobreza que hay en el país. Y entonces, claro, arremeten contra la política. Y entiendo esa frustración y tienen mucha razón porque las cosas están muy mal. Y también he aprendido en la vida, Estefanía, que uno es responsable de sus propios actos. Yo soy responsable de lo que yo hago. Yo no puedo ser responsable de alguien que me grita o alguien que quiere ofenderme o alguien que quiere insultarme. Esos son actos de los que son responsables esa persona. Yo debo ser respetuoso siempre con esa persona
como lo soy con cualquier persona, porque eso es lo que me corresponde hacer. Y yo soy responsable de mis actos, no de los actos de los demás. Don José María, revisando su plan de gobierno, está más o menos dividido en unos 14 grandes temas, el cual usted nombra para el rescate y la transformación de Costa Rica. Si usted pudiera escoger entre todos esos tres principales, tres de sus propuestas con las que usted se compromete a cumplir en una eventual administración, ¿cuáles serían? Y sobre todo, don José María, no solo mencionarlas, sino cómo usted las llevaría a la realidad. Sí, yo pienso que un campo muy importante es el campo económico, en donde Costa Rica tiene el potencial de crecer al 5 y al 6% anual de forma sostenida en esta próxima década, y en donde hemos propuesto nuestro programa 911 para la reactivación de la economía y del empleo en nuestro país. Un segundo campo sería, sin duda, el campo de la educación, en donde me parece que necesitamos encender las luces para que se acabe el apagón de la educación. Y un tercer campo, Estefanía, de muchos otros que hay, es un empate entre seguridad ciudadana, que es algo en lo que tenemos que mejorar muy importantemente, todo lo que es el tema de la salud, porque me preocupa de que la pandemia no se acabe, de que tengamos otros episodios hacia el futuro, y vivienda, por supuesto, que es una tragedia el que hayamos acumulado 160,000 opciones de vivienda, o más bien soluciones de vivienda que no se han logrado satisfacer. Entonces empecemos por el primero, si a usted le parece, Claro 3 o 4 sí. pincelazos. Vamos a ver, este país viene terminando una década de un crecimiento escuálido que no llega al 3% en promedio. Y con ese crecimiento tan deteriorado, en donde en los últimos tiempos crecimos apenas más que Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití, que son los países más pobres de la región, yo pienso que estamos para mucho más. Costa Rica tiene el potencial de crecer un 5 y un 6% anual, y ese potencial de crecimiento de ser propulsado por la transformación energética que está viviendo el mundo, en el cual Costa Rica lleva una ventaja, porque desde hace 5 años ya la energía eléctrica, que es apenas el 35% de lo que consumimos, es renovable, y nos falta sustituir el otro 65% de la matriz energética costarricense, que son los hidrocarburos, los combustibles que importamos, para que podamos bajar las emisiones de carbono y tener una economía verde. Bueno, ahí en el cortísimo plazo, el programa 911 es un programa articulado alrededor de 6 ejes, muchos de los cuales tienen que ver con la creación de trabajo, que es la oportunidad, también la responsabilidad más grande que tenemos en el campo económico a corto plazo. Y ahí están las 160,000 soluciones de vivienda que crean 100,000 trabajos directos y 70,000 indirectos. Ahí está la recuperación del turismo, en donde Costa Rica tiene ventajas comparativas. Esos 2 ejes tienen la ventaja de que crean trabajo en todo el país, a lo ancho y largo de Costa Rica. Y está también el sector agropecuario, en donde yo le tengo fe, no solamente a productos tradicionales, sino que también a productos nuevos como el cáñamo, Estefanía. Y aprovecho para instar al gobierno a que firme el proyecto de ley que ya hace valedero lo que sería el cannabis medicinal, comprobado científicamente que ayuda en muchas enfermedades, y el cultivo del cáñamo, que se da en regiones como Guanacaste, Pacífico Central y el Sur, que tienen muchos posibles usos en el campo industrial, en el campo textil y muchos otros. Entonces, para mí, crear oportunidades de trabajo, apoyar el ecosistema que hemos diseñado para emprendedoras y emprendedores, es como de lo más importante. Y ese crecimiento lo hemos analizado muchísimo,
el crecimiento del 5 y el 6%, y estamos convencidos que lo podemos lograr. Esa es una prioridad número uno. La educación es algo que nos preocupa a todos. Tenemos hijas, hijos, sobrinas, sobrinos, nietos. Pepe, mi nieto de 5 años, me preocupa muchísimo la educación de las futuras generaciones en este país. Y ese trabajo lo divido en dos. Primero, en atender la emergencia actual, y segundo, en transformar la política educativa en una política que no sea de gobierno, sino que sea de Estado. Es decir, que perdure en el tiempo, que no cambie con los cambios de gobierno, para que podamos enfocarnos en obtener resultados verdaderos, como ya hoy en día tenemos una política de Estado en el campo del comercio exterior y de la atracción de inversiones, con CINDE, Procomer y el Ministerio del Comercio, que operan muy bien como entidades que coordinan y que nos ayudan en esos campos. En este rescate de la educación hay al menos 4 puntos muy importantes. El primero es lanzar una cruzada nacional para retomar la lectoescritura de jovencitas y jovencitos llegando a 3er, 4º, 5º grado que no comprenden bien la lectura y que tampoco saben escribir bien. Y esa cruzada nacional tiene que ser convocando educadores pensionados, los padres de familia, las empresas que están cerca de una escuela, que la adopten y que le permitan a los ejecutivos ayudar a esos jovencitos. El segundo eje tiene que ver con 250,000, 300,000 jóvenes que con o sin bachillerato no están trabajando y se desengancharon de los estudios del sistema educativo. Bueno, ahí es entonces la oportunidad de socorrerlos y volverlos a entroncar con el desarrollo de este país de una manera bonita, ofreciendo becas con los excedentes del INA que financien cursos cortos que son de 6, 8 meses, habilidades blandas, conocimientos de inglés, acreditaciones tecnológicas, que son las nuevas herramientas para la empleabilidad en el mundo de hoy y hacia el futuro. El tercer eje de la emergencia en educación tiene que ver con trabajar a la par de las personas docentes. Hoy en día, Estefanía, la carga administrativa que se ha venido acumulando a lo largo de los años y que ellos tienen que realizar, saca al educador muchísimas horas del aula a llenar una cantidad de reportes. Mire, con solo que tuvieran que llenar un reporte al mes, y tienen que llenar mucho más que eso serían 80,000 reportes mensuales, porque tenemos 80,000 educadores. ¿Quién lee 80,000 reportes? ¿Qué cambian? ¿Qué hacen? No hacen absolutamente nada. Son de esas cosas que se han ido acumulando y que hay que sacarlas de encima porque hay cosas urgentes que hacer. Y lo cuarto, que también tiene que ver no solamente con educación, sino que con trabajo, es atender las 800 órdenes sanitarias de centros educativos en este país. Eso sí lo hace el gobierno, dura 1000 años, pero si lo hacemos con asociaciones de desarrollo locales en cada lugar donde se encuentra un centro educativo con una orden sanitaria, pues la mano de obra se contrata localmente, la inversión queda localmente, vamos a poder trabajar en muchos frentes al mismo tiempo, y además estoy seguro que quienes trabajen en eso lo van a hacer con mucho más cariño y mucho más dedicación, y se van a esmerar para que queden bien hechas las cosas, porque son las personas de cada comunidad. Entonces, por ese eje, por esas 4 cosas es que yo me decanto para rescatarnos de esta emergencia. Y sí, claro, lo que mencioné en términos de mediano y largo plazo, que es transformar la política educativa en una política de Estado, requiere de un esfuerzo nacional como familia costarricense, de todas y de todos, los que conozcan, los que sepan en esto, los que pueden aportar con su experiencia, para que diseñemos un sistema que nos lleve a ser una patria bilingüe, tecnológicamente informada, pero además muy conocedora de las herramientas tecnológicas del mundo de hoy, y también muy formados en cuanto al medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, que es el reto más imponente
al que nos hemos encontrado como humanidad. Entonces, esas son las cosas en donde yo pienso que hay que formar equipo, gente con experiencia, mujeres, hombres, que sepan hacer las cosas para que podamos avanzar. Don José María, me mencionaba usted también dentro de esa lista el tema de la seguridad, su propuesta Sí, en el ámbito de la seguridad, ¿no? bueno, aquí mi principal preocupación, Estefanía, es la preocupación por las mujeres, los femicidios que hemos visto en el país, los ataques, las agresiones a las mujeres, las violaciones que hemos visto en diferentes partes demuestran una falta de respeto completa, total, absoluta, contra las mujeres y sus derechos. Y debemos hacer valer esos derechos. El que el gobierno hubiera salido con una guía que más o menos dice, bueno, las mujeres tienen que vestirse de tal forma como para no atraer mucha atención en los lugares turísticos. Es un irrespeto completo a los derechos de las mujeres. Me alegro muchísimo que retiraran esa norma, porque la mujer no es culpable de la agresión que recibe, en ningún caso, en ninguna consideración. Entonces quiero arrancar con eso porque es algo que me aflige muchísimo. Lo hemos conversado mucho, Cintia y yo, y nos sentimos con eso lacerados, nos sentimos heridos. Cuando vemos una noticia que va en esa línea, es como que, bueno, la sufre uno que, ¿verdad? Como en carne propia, y estoy seguro que hay miles de personas en nuestro país que lo sienten de la misma manera. Pero entonces en política de seguridad, primero, como presidente de la República, asumiré la conducción del Consejo de Seguridad. Eso hace tiempo no se hace en este país. Las personas van a elegir un presidente de la República. Una de mis responsabilidades es velar por la seguridad de las personas y asumiré la conducción del Consejo de Seguridad para que haya buena coordinación entre los ministerios que tienen que coordinarse para que haya mejor seguridad y entre los diferentes cuerpos de policía, la Policía Nacional, la Policía Municipal, la Policía de Tránsito, la de Turismo. Es decir, aquí hay un gran esfuerzo que hacer en términos de mejor cobertura y mucho mayor coordinación. Segundo, soy un enamorado de la tecnología, Estefanía, en todos los campos en que la podemos aplicar hoy en día. Y sobre eso tal vez si usted en algún momento me da una oportunidad en 2 minutos, le cuento por qué es que estoy tan entusiasmado con la tecnología, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Pero mire, si usted camina por las calles de Londres, en 12 horas le toman 24 fotos. La tecnología, el poder identificar a las personas, el poder usar escáneres, el poder usar muchas cosas que hoy en día en el mundo de la tecnología se dan normalmente en otros países, es una extraordinaria herramienta. Hasta el uso de drones, porque es mucho más fácil patrullar nuestras fronteras con drones que con la policía de fronteras metidas muchas veces en zonas inhóspitas, sobre todo en la frontera con Nicaragua, haciendo una labor que, bueno, Dios se los pague, pero que con drones puede ser mucho más efectiva y mucho más certera. El uso de tecnología. Tercero, yo pienso que nos debemos una revisión de la legislación en el campo penal. Hay cosas en donde yo pienso que hay que socar. Caso de violaciones. Bueno, deberían ser las penas máximas que permita la legislación costarricense. Deberían de ser penas por el cual no haya descuento de la pena por buen comportamiento. Deberían ser medidas que el juez no tenga la posibilidad de poner una pena menor, o que esto o que el otro, tomando en cuenta diferentes circunstancias. No, deberían de ser penas que sean de verdad penas que, bueno, que pongan a pensar a las personas que quieren cometer un horror de esos en las consecuencias que tenía que enfrentar. Cuarto, hay una gran labor que hacer, como ya mencioné, en la coordinación entre los diferentes cuerpos de policía
en este país, que usan frecuencias diferentes, que muchas veces no coordinan sus actividades y que, bueno, en fin, se puede mejorar. Y el quinto elemento es la capacitación permanente, constante y el mejor equipamiento de nuestra fuerza pública. Yo tengo un gran agradecimiento con la policía de este país. Sé que en algunas circunstancias se ha dudado de su actuar. Tuvimos un caso de esos en el centro de la ciudad en estas horas que terminan. Pero, mire, la policía en este país tiene un trabajo que es tan duro, tan duro, tan duro. Y además que es tan escasamente retribuido en términos económicos y en condiciones de su trabajo. Hay que hacer un gran esfuerzo por dignificar la vida de nuestras y nuestros policías, continuar invirtiendo en la Escuela Nacional de Policía para su capacitación y ayudándoles y prestándoles todo el apoyo que necesitan para que puedan avanzar. Todo esto es aparte de la narcoactividad, Estefanía, que también me preocupa muchísimo, pero que me parece que necesita un abordaje completamente diferente. Don José María, bueno, usted me menciona como uno de sus planes prioritarios toda la parte económica. Durante la campaña que lo llevó a la presidencia del año 94 al año 98, usted se comprometió a erradicar la pobreza, sin embargo, bueno, no logra el objetivo, no cumple esta promesa. De hecho, llevamos 25 años estancados con un 20% de pobreza. Ahora usted reitera este punto. ¿Cómo promete erradicarlo si en el pasado no lo logró? ¿Qué cambia en esta ocasión para poder hacer posible esta promesa? Sí, el hecho que durante más de 20 años en diferentes administraciones no se haya podido erradicar más pobreza, y digo más porque el nivel que siempre tuvimos de pobreza en Costa Rica fue del 20%, y a pesar de que llegamos a invertir 600.000 millones de colones por año en combatir pobreza, nunca logramos bajarla del 21 o el 20, o a veces llegaba al 19, pero volvía a subir al 22 o al 21, el promedio ha sido 20%. Demuestra hoy que no solamente es una tarea difícil, sino que no hemos sido exitosos. Si usted invierte esa cantidad de dinero año con año y no logra los resultados deseados, yo pienso que usted tiene que abordar las cosas de una perspectiva completamente diferente. Hoy el reto más importante es los 435.000 personas que viven en pobreza extrema. En pobreza tenemos 1,5 millones de personas, el 30% de nuestra población, pero en pobreza extrema, que es vivir con menos de 50.000 colones por día en las áreas metropolitanas por persona, y en las áreas rurales menos de 42.000 colones por día, demuestra la dificultad de poder hacer eso. Es decir, no se come 3 veces al día viviendo en condiciones de pobreza extrema. Y ahí entonces debe estar el foco de nuestra atención. ¿Qué es diferente en esta oportunidad? Primero, la experiencia de haber estado en gobierno y por supuesto que entonces las lecciones que de eso se aprenden y la férrea voluntad, dado donde está el país, de que nosotros avancemos en un crecimiento como el que he mencionado del 5 al 6% anual para favorecer a las personas que están menos protegidas. Y entre esas menos protegidas también están principalmente las mujeres y muy especialmente las que son jefes de hogar. Entonces, en términos de específicos elementos aquí, primero, tenemos más de 20 instituciones con más de 40 diferentes programas, entre los cuales hay duplicidades en algunos casos y en algunos otros hay áreas que no se cubren. Ahí hay una necesidad de una reestructuración, si se quiere llamarlo de esa manera, que no significa votar a personas que trabajan en el Estado en estos campos, porque con
500,000 personas sin empleo, no estamos por llegar a crear más desempleo, pero sí hay que hacer una racionalización de esos esfuerzos. Segundo, a la par de eso, yo estoy convencido de que el colón que invierte el Estado costarricense en programas sociales, en combate a pobreza, se multiplicaría por 5 o por 10 si actuamos con la sociedad civil y sobre todo con muchos programas de diferentes iglesias. Visitar, como lo he hecho a lo largo de los años, las instalaciones de Canaán, allá en Alajuelita, del pastor Carlos Salazar, que tiene no solamente un extraordinario programa para la recuperación de personas que han caído en problemas de drogas, sino que también para reinsertar personas que vienen saliendo de nuestros centros penitenciarios de forma tal que puedan incorporarse de nuevo. Lo que hace el pastor Carlos es extraordinario y lo hace sin un solo centavo del gobierno. Lo que hace el padre Sergio en las obras del Espíritu Santo, que inclusive, por ejemplo, a los jóvenes que llegan, han estado en albergues del PANI y que cumplen los 18 años, su mayoría de edad, al día siguiente de cumplir los 18 años, los sacan del albergue, los ponen en la calle. Ya no les importa para dónde vaya ese joven, o si tiene opciones o no tiene opciones. Bueno, el padre Sergio no solamente los acoge, tiene ahí a dónde pueden vivir, sino que les da sus primeras herramientas para la empleabilidad. Amén de lo que hace el padre Sergio desde niños que necesitan, ¿verdad?, cuidados específicos y especiales, pasando por personas que son personas mayores. Entonces ahí el colón del Estado invertido con la obra social de muchas iglesias es una manera de multiplicar los esfuerzos de una manera muy potente. Y el tercero que mencionaría, que es un reagrupar de programas en el campo social, es el programa de Juntas Podemos, que Cintia, mi esposa, después de mucha visita que ha hecho asentamientos y después de analizar mucho las causas de la pobreza y los elementos que tienen a las personas atrapadas en pobreza, después de mucho análisis en esa dirección, nos propuso la idea de reagrupar muchos de los programas sociales bajo el concepto de Juntas Podemos, un concepto muy potente que no cuesta un centavo más de lo que se está haciendo en el gobierno, pero que crea todo un ecosistema para el combate de la pobreza, empezando por la vivienda. La vivienda que para nosotros es un derecho humano, que las personas vivan con dignidad, en donde, como mencionaba, hay 160,000 soluciones de vivienda que nos hacen falta, unas 80,000 de interés social para 400 asentamientos y otras 80,000 para diferentes segmentos de la clase media. Cuando estuve en gobierno dimos más bonos de vivienda que en ninguna otra administración en nuestro país, y hoy en día tenemos que duplicar ese esfuerzo. Juntas Podemos convoca a las mujeres a que se agreguen, facilita el que puedan formar cooperativas con solo 4 mujeres en un mes. Las convoca que se agreguen para que entre ellas se ayuden, pero también que se visibilicen, porque cada mujer independiente es mucho más difícil que logre hacer las cosas, para que puedan emprender actividades económicas asociativas, para que puedan ir con el apoyo del grupo en la búsqueda de los trámites que, por cierto, que hay que simplificar en todo sentido en este país, hacia iniciar sus emprendimientos. Es un concepto que parte de la vivienda, pero que vela no solamente por la vivienda, sino que por la regeneración de comunidades. El EVAIS, la escuela, el colegio, todos los elementos que se necesitan para combatir pobreza. No es fácil combatir pobreza, Estefanía, pero con buenos programas sociales y por el otro lado, con una economía que crezca y que ofrezca oportunidades de trabajo, este país cambia.
Don José María, en esa línea, su propuesta de renta mínima familiar, ¿de Sí, dónde sacaría usted los recursos tomando en cuenta, bueno, sin aumentar gasto, pero también sin cerrar instituciones? Porque usted ha dicho que usted no va a cerrar instituciones. sí, no, no quiero cerrar instituciones llegando al gobierno, no quiero poner más personas sin trabajo en la calle, ya tenemos a 500,000 y más bien de lo que se trata es de poner a crecer la economía. Eh, entonces, el piso económico familiar es el direccionar diferentes programas que hoy en día tenemos y tal vez tener que invertir un poquito más en ellos, pero tampoco va a ser necesaria mucho más de inversión para garantizarnos que el ingreso de una familia tenga un piso económico familiar que los saque de la condición de pobreza extrema. Es un concepto moderno, se utiliza en muchos otros países, parte de un CINIRUBE como el que tenemos en Costa Rica, que pueda medir efectivamente a dónde están las familias que están viviendo en pobreza extrema, que pueda verificar los ingresos que a nivel de familia se tienen, porque es una combinación de diferentes bases de datos y que en ese sentido entonces ofrezca a esa familia un complemento económico que los ponga por encima de la línea de pobreza extrema. Por encima de la línea de pobreza extrema en términos de ingreso, porque hoy en día la modalidad más utilizada para medir pobreza es, un, es una medición multidimensional que toma en cuenta vivienda, salud, educación, vivienda e internet, salud, vivienda educación y oportunidades de trabajo, lo cual es una mucho mejor manera de medir pobreza. Pero volviendo al piso económico familiar, entonces es el tomar algunos programas que andan por ahí sueltos, dirigidos a diferentes sectores de la población y el reorganizar esa inversión social alrededor de lo que es el posibilitarle recursos a familias que viven en pobreza extrema para que estén sobre la línea de pobreza extrema. Y siguiendo con el tema de las instituciones, sabemos que pues hay muchas propuestas en este momento de otros candidatos que más bien apuntan a cerrar instituciones, pero usted, todo lo contrario, usted está proponiendo incluso crear instituciones, 16 instituciones o programas nuevos, como por ejemplo el Museo Costarricense de Derechos Humanos, el programa English for Everyone, la unidad de calidad del gasto en el Ministerio de Hacienda, la creación del Museo del Deporte, por mencionar algunas de sus ideas. Entonces, nuevamente vuelvo a lo mismo, ¿de dónde sacar el dinero para crear todavía más instituciones y programas en este país que ya es considerado que, bueno, que su aparato estatal es gigantesco? Sí, esas instituciones y el crear dos museos como los que usted ha mencionado no representan en el conjunto de los gastos una erogación tan significativa, pero sí representan una oportunidad para que nosotros avancemos en grados de cultura. Una sociedad no solamente debe procurarse por avanzar en términos económicos, como lo vamos a hacer, sino que en términos educativos y en términos culturales. Necesitamos poner comida sobre las mesas de las y los costarricenses. Eso lo vamos a hacer con una economía que crece y creando oportunidades de trabajo. Pero necesitamos también alimentar el espíritu con nuestros valores, con nuestra cultura, con nuestra música, con nuestro arte. El sector cultura, Estefanía, ha sido extraordinariamente golpeado en esta crisis. De la noche a la mañana se quedaron sin tener la posibilidad de que se le contrataran a tantos artistas sus servicios profesionales. Los pintores dejaron de poder vender sus cuadros, los que tocan instrumentos musicales dejaron de poder
cobrar por alegrar una fiesta o por tantas otras actividades. Y el Ministerio de Cultura está en cero, es decir, es como que no existiera. Por lo que nosotros estamos convencidos de que en el retorno a una sociedad mucho más integrada, que a lo largo de esta próxima década busca niveles de bienestar importante, la cultura aquí juega un papel fundamental. Es la comida para el espíritu y también, Estefanía, el recordar nuestros valores culturales, nuestras costumbres, nuestra cocina, en fin, en todo eso hay una riqueza para el ser humano extraordinaria, que no se mueve solamente por la riqueza monetaria y económica. Usted me dice que no se va a requerir demasiados recursos para estas 16 instituciones o programas, pero de todas maneras, ¿de dónde piensa usted que se van a poder financiar? ¿Cuál es su plan? De una economía que crece, Costa Rica ha venido creciendo cada vez menos, y como ha venido creciendo menos, los recursos del Estado a través de los impuestos que se cobran han sido cada vez, más escuálidos con respecto a las oportunidades de desarrollo y las aspiraciones que tenemos. Una economía que crece es una economía que genera oportunidades de trabajo. Las personas invierten sus salarios, compran, gastan. Sobre eso hay un impuesto del 13%, el IVA. Mejoran los ingresos del Estado. Las empresas venden más, llenan sus declaraciones de renta, tributan más. Aquí no estamos hablando de nuevos impuestos, porque la economía en este país ha sido tan golpeada que no podemos ni siquiera pensar en nuevos impuestos de ninguna manera. Si algo más bien hay que buscar es cómo realinear, cómo balancear, por ejemplo, cargas sociales, que en un 59% ya están demasiado altas para que este país sea verdaderamente competitivo. Lo mismo con las tarifas eléctricas. A los precios de la electricidad de hoy, Estefanía, yo jamás podría haber atraído Intel hace 20 años, que sigue siendo la única planta de Intel en toda América Latina. Pero los precios de hoy jamás podríamos haber traído, a los precios de energía, de electricidad, de hoy jamás podríamos haber traído a Intel hace 20 años. Entonces hay mucho que hacer en términos de bajar costos, hay mucho que hacer en términos de poner la economía a crecer para que existan los recursos para poder hacer esas cosas que queremos. Y sí sabemos cómo poner la economía a crecer, y eso nos va a generar recursos frescos para el Estado. ¿Sabe usted también de dónde va a obtener los 2.000 millones de dólares para la creación de 200.000 empleos en los primeros 24 meses? ¿De dónde van a salir? Sí, por supuesto que sí, Estefanía. Y usted se refiere al programa 911, que es el programa que con mucho cuidado, mucho esfuerzo, presentamos a las y los costarricenses como el programa que nos rescata de la emergencia económica, y que con 6 ejes específicos crea oportunidades de trabajo en todo el país para diferentes grupos etarios con diferentes niveles de preparación académica. Entonces, le pongo varios ejemplos, Estefanía. El programa de conectividad, que es una cosa tan absolutamente fundamental, que tengamos buena conectividad en este país, es un programa que requiere de una inversión de 600 millones de dólares de los 2.000 millones que usted menciona. ¿Cómo logramos esos recursos? Una parte los tiene Fonatel y otra parte los conseguimos titularizando los ingresos futuros de Fonatel. Fonatel recibe 30 millones de dólares por año. Contra eso usted puede emitir para poder lograr o un préstamo o las inversiones de fondos nacionales o internacionales que le permitan completar los 600 millones de dólares que se requieren a lo largo de 18 meses para poder llevarnos internet de buena calidad al país. Costa Rica ya hoy tiene, Estefanía, 200.000 kilómetros de fibra óptica.
200.000 kilómetros. Eso es cualquier cantidad de fibra óptica. 120.000 kilómetros en manos del ICE, 80.000 kilómetros en manos de los otros proveedores de servicios y de las cableras y de cooperativas. Poder extender esa fibra óptica en lo que yo llamo la última milla, es decir, sacar de ese backbone de fibra óptica la conexión para poder llevar a todos los rincones de este país internet de extraordinaria capacidades para la salud, la educación, el empleo, en fin, tantas cosas. Es algo que no solamente genera trabajos, sino que ahí he identificado con claridad los recursos. Igualmente, vivienda. El crear 40.000 soluciones de vivienda por año. Eso genera 100.000 oportunidades de trabajo directo y por lo menos 75.000 indirecto. Y todos sabemos lo que dinamiza la economía, el sector de la construcción, desde el esfuerzo profesional de arquitectos, ingenieros, pasando por la compra de materiales, llegando hasta la señora que llega a vender los almuerzos en las obras de construcción. Entonces ahí nuestra propuesta es una combinación de 4 cosas. Primero, por supuesto, velar para que se respete lo que dice la ley en cuanto a la asignación de fondos de FODESAF, que serían el 18% para los programas de bonos. Segundo, hay una extraordinaria oportunidad, porque no hay nada más seguro que el repago de hipotecas, de que podamos aquí otra vez titularizar los ingresos futuros de hipotecas para levantar los requerimientos monetarios necesarios para avanzar con esa construcción. Y quiero mencionar aquí que no es la primera vez que el país titulariza ingresos futuros. En tiempos muy recientes lo hicieron el benemérito Cuerpo de Bomberos, y con ese dinero, porque titularizaron los ingresos que le venían a futuro, con ese dinero es que construyeron esas 2 súper modernas, súper lindas y muy extraordinarias estaciones de bomberos que tenemos hoy en día en el sur y el norte de San José. Entonces, voy a un tercer eje, el agropecuario. Este país sigue siendo un país que, además de tantas otras bondades, además de las zonas francas que están creciendo al 15%, o en la industria de servicios y aditamentos médicos, donde crecemos al 30%, seguimos teniendo un sector agropecuario que tiene extraordinario potencial. Ahí trabajan 500.000 personas de forma directa, probablemente otras 200.000 personas de forma indirecta. Y además, el sector agropecuario aporta a las exportaciones como el 40-45% de ellas. Estamos exportando $5.000 millones del sector agropecuario. Bueno, para un programa que nos permita repoblar cafetales arrasados por cambio climático en Cotobruz o en 3X, La Alegría de Turrialba, o en algunas zonas de San Carlos, hay un fideicomiso en el ICAFE que está listo para ser desembolsado, pero que no se desembolsa porque sencillamente aquí se perdió el sentido de la urgencia y no se percibe, debe ser que no se percibe la crisis que vivimos en el país por las autoridades como algo que convoca a la urgencia para resolver y poder avanzar y que haya economía y que hayan oportunidades de trabajo. Entonces, con esos ejes a manera de ejemplo, pero le pongo un cuarto de los 6, el programa de talento 4.0. Bueno, hablé de 250.000 jóvenes que con o sin bachillerato se desengancharon del sistema educativo, y es una lástima. Si no los ayudamos, si no los recuperamos, les estamos limitando muchísimo su futuro. Pero entonces tenemos excedentes en el INA y excedentes en CONAPE que perfectamente podríamos utilizarlos con un pequeño cambio en la ley de CONAPE. En la del INA ya está, pero con ese pequeño cambio en la ley de CONAPE podríamos utilizar los excedentes de esas instituciones para
dar becas a los jóvenes con tal de que estudien en cursos cortos habilidades blandas que les van a servir para emplearse, inglés, porque queremos ser un país bilingüe, y también acreditaciones tecnológicas que hoy en día están pidiendo muchas de las empresas que tienen la oportunidad de ofrecernos más trabajo. En zonas francas hoy en día hay 40.000 trabajos que no se están llenando, 40.000 cupos de trabajo que no se llenan precisamente por falta de costarricenses con esas habilidades, esas herramientas para la empleabilidad que acabo de mencionar. Y eso sale financiado por los excedentes que tiene el INA, sí, y por los excedentes que tiene CONAPE. Entonces, a lo que voy es de que este país, sí, ciertamente, no tiene todos los recursos que queremos tener, sí es cierto, pero sí tenemos una gran cantidad de recursos subutilizados que por falta de una visión de conjunto sobre el desarrollo nacional y un objetivo claro, cuál es crecer la economía para que tengamos oportunidades de trabajo, no se aprovechan esos recursos de la mejor manera. Don José María, por último, hace unos días el candidato Fabricio Alvarado pues lanzó un spot de campaña en donde alerta a la población por lo que representaría el peligro del avance de la extrema izquierda en América Latina. La gente, bueno, obviamente dio mucho de qué hablar. ¿Qué piensa usted sobre este tema particular? Pues bueno, no es la primera vez que se menciona, y sobre todo, ¿cuál es su visión de política exterior con los hermanos centroamericanos y en América Latina en general? Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar por decir que respeto muchísimo a don Fabricio, lo he tenido ahí a la par en muchos de los debates que hemos tenido y estoy convencido de que es una persona que en su corazón abriga y desea lo mejor para con nuestro país. Difiero respetuosamente del enfoque que él le dio a ese spot publicitario en el medio de esta campaña política, porque no creo que en Costa Rica, permítame decirlo de otra manera, estoy convencido de que en Costa Rica, por dicha y gracias a Dios, no se han creado las condiciones para que aquí pudiera avanzar la extrema izquierda o el comunismo. Ciertamente que Costa Rica está muy lejos, ¿verdad?, de tener los trastornos que ha tenido Venezuela, que ha tenido Nicaragua, a veces hablan hasta de Cuba. Yo no creo en eso. Este es un país diferente, es un país creyente, es un país de fe, es un país en donde si tenemos una visión de lo que queremos hacer y nos ponemos todos a trabajar como una familia costarricense, podemos efectivamente lograr estar mucho mejor. Y por el otro lado, se podrá decir que es una pose por la campaña en que estamos. Yo prefiero pensar que es producto de los años que han pasado y de mayor madurez. Veo a don José María Villalta con un discurso más moderado, no el mismo discurso del pasado, un discurso mucho más de centro izquierda, si se quiere, con algunos planteamientos interesantes en cuanto a lo que es abrir oportunidades para muchas miles de personas en este país. Entonces no creo, Estefanía, lo digo otra vez con respeto, tanto por don Fabricio como por don José María, no creo en esas cosas de asustar con el comunismo y que esto que el otro. Relaciones internacionales. Bueno, mire, Estefanía, este es un país conectado al mundo. Tenemos tratados de libre comercio con más de la mitad de los habitantes del planeta. Eso es una gran oportunidad a la que debemos de sacarle mayor provecho, porque esos tratados de libre comercio debemos administrarlos mucho mejor hoy en día
y a lo largo de los últimos años prácticamente no se han administrado. Debemos de seguir en materia comercial teniendo contacto con los países del mundo, y si tenemos la oportunidad de firmar nuevos tratados de libre comercio, Japón, por ejemplo, pienso que debemos de hacerlo. Japón nos dice que, bueno, que Costa Rica es muy pequeño, que le interesaría muchísimo más un tratado de libre comercio con Centroamérica. Es una de las ventajas de que seamos más centroamericanistas. Yo sé que ser centroamericanista en este país no es muy popular, ¿verdad? Los ticos siempre nos hemos creído un tanto superior a las condiciones de otros países centroamericanos, pero independientemente de dónde estemos en esos niveles, uno debería de poder irse llevar bien con los vecinos, y como no está por bajar patica Dios con un serrucho en la mano y pasarlo por la frontera de Nicaragua y por la frontera de Panamá para que nos pongan a flotar y nos peguemos a Singapur en Asia o a Irlanda en Europa, llevémonos bien con los vecinos. Y ciertamente hay cosas que como región centroamericana podemos negociar mucho mejor, tanto en el campo económico como en el campo internacional. Más allá de eso, creo en América Latina. Soy un convencido de que en América Latina tenemos un extraordinario potencial en campos como las energías renovables, el cuidado del medio ambiente. Sueño con un corredor oceánico que arranque en el archipiélago Revillagigedo de México, pase por Guatemala, la isla nuestra del Coco, Coiba en Panamá, Malpelo en Colombia, Galápagos en Ecuador y termine en las islas de Juan Fernández en Chile. Ese sería un extraordinario regalo para la humanidad y para el rescate de la salud del océano y para el planeta. Y también siempre tendremos extraordinarias relaciones con los Estados Unidos. En la administración del presidente Biden tengo además muy buenos amigos personales. Claro que queremos ser amigos de Europa, nos trae una cultura muy importante, pero también queremos avanzar en nuestras relaciones con Asia, con China particularmente, porque Asia y China son una fuente hoy en día de inversión a través del nearshoring, el nuevo fenómeno que se está dando en la atracción de inversiones. Son una fuente de tecnología, de capital, de apoyo, balanza de pagos, de turismo y de mercado para nuestros productores. De manera que Costa Rica, pequeñitos como somos en el mundo, potencia grande en valores, quiere jugar con todos los grandes en un partido al que le saquemos provecho. Don José María, nos hemos quedado desafortunadamente sin tiempo, pero para aquellas personas que quieran repasar todas sus propuestas de plan de gobierno, ¿dónde deben ingresar? ¿Cómo lo pueden buscar? Gracias. Bueno, primero espero que todas esas personas vayan a la página web de Teletica y que puedan ver este programa que hemos grabado acá. Y segundo, pueden ir a presidentefigueres.cr, en donde encontrarán de una manera pormenorizada lo que es nuestro planteamiento de gobierno. Planteamiento de gobierno, por cierto, que quiero acotar, fue puesto en consulta 2 veces. La primera vez se recogieron más de 1.500 sugerencias, muchas de las cuales se incorporaron, y la segunda un poquito menor, pero que también ayudaron muchísimo a enriquecer un programa de gobierno que es sin duda alguna el más completo que se ha presentado en esta campaña, gracias a los esfuerzos del equipo que trabajó en él, pero también gracias a los aportes de miles de costarricenses que a través de la página web ayudaron a conformarlo. Muchísimas gracias, don José María, por su tiempo. Gracias, doña Estefanía, por el programa. Muy amable, muy gentil. Que Dios bendiga a Costa Rica. Muchísimas gracias. Y a usted que siguió esta transmisión, muchísimas gracias por habernos acompañado en profundidad. Este programa será repetido hoy a las 8 de la noche. También lo podrá encontrar en la plataforma de YouTube de teletica.com y por supuesto en nuestra página www.teletica.com. Será hasta la próxima semana aquí en profundidad.